de ese, normalmente Ismael Serrano cuando comienza los conciertos, aquellos de queridos familiares y amigos. Le añado queridos familiares, amigos y camaradas. Yo también quería empezar teniendo un recuerdo por Vanessa, una joven camarada con la que coincidí en la Juventud Comunista y en el partido posteriormente. Si bien no tuve una relación cercana, yo creo que más de 10 frases no crucé con ella en todo el tiempo que nos conocíamos, pero era una de esas camaradas que te la encontraba en las manifestaciones, te la encontraba en los congresos, te la encontraba en las fiestas y a los comités centrales, ¿no? Es decir, un rostro de esto que nos podemos ver, que a lo mejor no hablamos, pero que nos conocemos. Empezando por hablar del libro, Bárbara ha planteado una cosa que era una cuestión que quiero hablar, ¿no? Ella ya lo ha comentado. El título del libro. El título del libro tiene un doble componente simbólico. Por un lado, el andaluz se ha levantado, es el más evidente, es un guiño al estribillo de nuestro himno, del himno de Andalucía, en donde está presente la reivindicación jornalera de tierra y libertad. Una reivindicación que además da nombre incluso a publicaciones de la época del trienio. Es la gran reivindicación del movimiento obrero andaluz, mayoritariamente campesino, y como bien ha dicho Bárbara, pensé el título tiene también su parte de colectivo. Luego pensé varios títulos, 4 en concreto, eliminé yo directamente 2, y los 2 que quedaron hice una consulta entre alguna gente, y el que generaba no unanimidad, pero sí un apoyo mayoritario era el de Andaluz se ha levantado, porque precisamente hace esa cuestión. Es decir, el himno nos apela, nos llama a luchar por la tierra y la libertad, pero realmente nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, dependiendo de la generación a la que pertenezcamos, es que ya estaban levantados, ya estaban en lucha por esa tierra libertad. La segunda parte del título también tiene su carácter simbólico. El libro de Díaz del Moral, la historia de las agitaciones campesinas, su título completo es Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Córdoba. Y yo he imitado un poco eso también en el título, el trienio bolchevique andaluz, Córdoba. Entrando en la prehistoria del libro, ¿no? Este libro se me lo encarga Joaquín, que está por aquí dando vueltas, me lo encarga hace un año, el sábado 1 de abril del año pasado. Quien me conocéis sabéis por qué me acuerdo que era sábado 1 de abril. Me lo encarga con la idea de hacer un libro divulgativo. Libros sobre investigación hay, y de hecho tenemos aquí a Antonio, que precisamente su tesis doctoral se trata sobre el periodo del trienio. Pero de lo que se trataba era de un libro divulgativo, de un libro que diese a conocer este periodo de una forma más sencilla. La prehistoria, como digo, del libro, nos tenemos que ir hasta mucho tiempo atrás. La primera vez que yo leo el concepto trienio bolchevique, lo hago en la EGB. Lo hago, si no recuerdo mal, en octavo tuvo que ser, que venía trienio bolchevique, y que a mí me sonaba aquello lejano, tener en cuenta un niño de finales del siglo hablando sobre un acontecimiento de principios del siglo, ¿no? Y además exótico, que es la palabra que utilizo, que es la que utiliza también Bárbara, aquello de los bolcheviques, los rusos y Andalucía, ¿no? Un poco extraño. Pasan los años, llego a la carrera, me consigo hacer con la historia de las agitaciones campesinas andaluzas,
Por otro lado, en el libro de Moreno Gómez, de La última utopía, también se habla del contexto del trienio y de personajes que participan o que salen incluso en la historia de las agitaciones campesinas. Pero digámoslo así, el momento en el que este tema empieza a cobrar más fuerza es ya siendo profesor, con una anécdota que la cuento en el libro, que la ha contado también Bárbara, y que se produce en Montemayor. Los 2 años que yo estoy en Montemayor, en el segundo año, cuando estamos dando la Revolución Rusa, le pongo un texto a mis alumnos de la historia de las agitaciones campesinas, de una página en donde se vincula en la misma página de la Revolución Rusa lo que está ocurriendo en Alemania y en Hungría con la agitación que vive el proletariado agrario en Andalucía, y se menciona, entre otros pueblos, el propio Montemayor y el vecino Fernando Núñez. Se hace un silencio en la clase durante algunos segundos y un alumno rompe el silencio preguntando que si es Montemayor. El contexto que si conoce otro Montemayor que tiene un Fernando Núñez al lado. Y ahí pues se genera, claro, a ellos les choca, les suena muy lejano que un acontecimiento que estamos hablando, que se produce a miles de kilómetros, tuviese relación con su pueblo. Y a partir de ahí pues empiezo a pensar, y ahí arranca también el tema del itinerario por la Córdoba obrera, porque esto que ocurre en Montemayor se reproduce en Córdoba, se reproduce en Peñarroya y se reproduce en La Carlota. Es decir, una historia del movimiento obrero que está uniendo acontecimientos que se estudian de forma lejana, pero que están directamente relacionados con nuestros pueblos. Es lo que ocurre con los aspectos del movimiento obrero. En esto aparece también otra vez Montemayor. Montemayor, si en lo que es el desarrollo de los acontecimientos del trienio, el gran protagonista es Castro del Río, en los orígenes del libro el gran protagonista es Montemayor. Vuelve a aparecer Montemayor porque traen la Copa del Mundo a Montemayor. Hoy tengo una conversación con el alcalde y con el concejal de Cultura, y de esta conversación sale la idea de que os caemos en la cuenta de que en esta legislatura en la que estamos, la legislatura municipal en la que estamos, se cumplen los 100 años del trienio bolchevique, que sería interesante conmemorarlo, celebrarlo. A partir de ahí, por ejemplo, en Montemayor llevan 3 años celebrando la jornada de lucha campesina. Y a partir de ahí yo empiezo a darle la tabarra a alguna gente de la necesidad de conmemorar el trienio. Y ahí es donde entra también el encargo de Joaquín el año pasado, cuando en ese estar yo pidiendo que es necesario conmemorar el trienio, pues me dice, pues empezamos con un libro divulgativo que puedes escribir tú, y es el libro que se presenta aquí. El trabajo tiene, digamos, dos intencionalidades. Una es la de dar a conocer lo que mucha gente no conoce, que es el trienio bolchevique, y la otra es también reflexionar sobre su importancia, sobre cómo forma parte de nuestro patrimonio en la Andalucía y en la Córdoba de hoy. El libro se estructura en 8 capítulos, le he puesto un capítulo más, en 8 capítulos, que podríamos casi dividirlos o agruparlos en 4 partes. Hay un primer capítulo que directamente lo que pregunta es ¿qué es el trienio bolchevique? Y que lo que hace es explicar casi etimológicamente lo que es el trienio bolchevique. Son 3 años, comienza realmente en diciembre, en los últimos días de diciembre del 17 y dura hasta diciembre del 20, en donde no solamente los campesinos obviamente por el peso de la provincia son los que tienen mayor protagonismo, pero no son solamente los campesinos, son los trabajadores de oficios de la capital, son los mineros del Guadiato, son incluso lo que se llama en la época las clases medias, es decir, sectores que son en algunos casos trabajadores de despachos, de oficinas, que ponen, por ejemplo, encima de la mesa reivindicaciones un tanto peculiares, como por ejemplo poder utilizar la alpargata para ir a trabajar. Y el porqué bolchevique.
¿Por qué bolchevique? Es por el contexto, porque realmente el trienio bolchevique forma parte de una acumulación de fuerzas. Forma parte de una acumulación de fuerzas que empieza en el siglo XIX. Desde el siglo XIX hay una serie de agitaciones, fundamentalmente campesinas, que se van produciendo desde si nos vamos a la que podríamos considerar la primera, desde la revuelta de Jerez del Álamo en Loja y Nájar, en el centro, pero sobre todo a partir del sexenio revolucionario de 1868, casi todas las décadas, unas veces cumpliéndose los 10 años exactos, otras veces no, pero todas las décadas se produce un periodo de agitación, cada vez mayor que el anterior, y cada vez dejando más huella que el anterior, es decir, una acumulación de fuerza. Y el trienio bolchevique es uno más de ese periodo. Lo que pasa es que es el periodo más importante y que además coincide con un contexto europeo, el que ha comentado Bárbara. La Primera Guerra Mundial ha impactado en la sociedad europea, la Primera Guerra Mundial ha destrozado a la sociedad europea heredada del 19, y en ese contexto, en un país, en Rusia, se produce la revolución. El ejemplo ruso sirve de, digámoslo así, de orientación, de esperanza a distintos pueblos de Europa. En unos casos con un carácter revolucionario, puede ser el caso de Alemania, en otros casos como una agitación, porque realmente aquí en nuestra provincia, si por revolución entendemos que corre en peligro el estatus de la sociedad, que se produzca una caída del gobierno, que se produzca una gran transformación, de eso no vamos a encontrar nada en el trienio bolchevique. Las reivindicaciones son laborales, las reivindicaciones son sociales, la más política que se produce es la manifestación que se produce en febrero del 19, es de donde viene nuestro Viva Andalucía Libre, se utiliza por primera vez en esa manifestación, y en ningún momento, una de las características que tiene cualquier revolución es que se produce la quiebra del monopolio de la violencia por parte del Estado. Es decir, todo Estado se queda para sí el uso de la violencia, a través de la policía, a través del ejército. Toda la revolución llega un momento en el que se quiebra ese monopolio. O bien porque parte del ejército se suma a la revolución, cosa que ocurre en la Revolución Francesa o en la Revolución Rusa, o bien porque los revolucionarios crean su propio ejército, caso de la guerrilla cubana. Pero en algún momento se quiebra. Eso no ocurre en el trienio. La Guardia Civil y el ejército cumplen escrupulosamente lo que le mandan, y es reprimir, cuando se lo mandan, la huelga o los motines o la agitación de la clase trabajadora informal. El segundo capítulo trata de poner, le he puesto un nombre en ruso, Smela Tavarishchev Novu, adelante camarada valientemente, algo así, que es el título de un libro, perdón, el título de un himno de la época de la Revolución, en el que hace un llamamiento, en fin, el propio título lo dice, ¿no? Y en el que lo que hago es contextualizar o situar, digámoslo, cronológicamente cómo encaja el trienio bolchevique en esa oleada europea que coincide casi milimétricamente y que coincide también con la guerra civil rusa. Es decir, nuestro trienio coincide prácticamente, no exacto, pero bastante con esos periodos. Incluso el periodo de mayor agitación en Europa coincide con el periodo de mayor agitación en Polonia. Y con el momento en el que peor lo pasan los bolcheviques en la guerra. Coincide. Esa sería la primera parte del libro, esos dos primeros, digámoslo así, que sería introductorio. El capítulo tercero y cuarto que llevan por título respectivamente Juego de Hoces, un guiño a, ya podía ser una idea que, y se gesta una nueva era, tomado estas frases de la historia de Córdoba de Jaime Morente. Se trata de situar a los protagonistas del trienio en dos dimensiones. Por un lado, en el primero, los dos bloques que se enfrentan, el bloque oligárquico, el bloque que defiende el sistema, y por otro lado el bloque obrerista. En el primero nos vamos a encontrar que hay intereses distintos, estrategias distintas, no es lo mismo la opinión de la patronal que la opinión de la Iglesia a través del sindicalismo católico, no es igual la estrategia o el papel que juega el Estado intentando de vez en cuando mediar, siempre desde una postura de clase.
Y en el bloque obrerista nos encontramos distintas ideologías. Los anarquistas, nos encontramos a los socialistas, nos encontramos a los republicanos, nos encontramos con los andalucistas, y todo esto muy difícil de situar fronteras entre uno y otro. Es decir, aunque existe, claramente hay esa ideología, más luego el fantasma del bolchevismo, todos más o menos se sienten en mayor medida identificados con lo que está ocurriendo en Rusia. También introdujo el papel de los masones. Muchos de los nombres propios que aparecen, sobre todo en Córdoba capital, son masones. Y como digo, es muy difícil establecer la frontera, dónde llegan los andalucistas, hasta dónde llegan los republicanos, o dónde están los socialistas y demás, ¿no? El cuarto capítulo, que como digo se llama Se gesta una nueva era, una edad nueva, trata de los distintos sectores de la clase trabajadora que existe en la provincia. Lo he dicho ya antes, ¿no? Los campesinos, los mineros, los oficios de la capital, las clases medias, y introduzco a la mujer. Aquí hace un año di una conferencia en Montemayor, nuevamente vuelve a salir, y una compañera, esto la conocéis, Doña Naranjo, me preguntó, casi recriminando, de dónde estaban las mujeres. Y en el libro pues me acordé, y por además aparecen. Es verdad que con nombre propio no, con nombre propio solamente aparece una mujer, pero sí aparecen en la agitación, sí aparecen en los tumultos, y sí aparecen en una huelga que la prensa llama huelga femenina. Entonces, considero interesante incluirla como parte, como un sector dentro de la clase trabajadora. Los siguientes 3 capítulos llevan por título la Córdoba en pie de clase, que era el otro título alternativo al libro, la conquista del Bellocino de Oro, que está sacado de un texto de Díaz del Moral, y recobrar la tierra que vino a arrebataros la dominación, está sacado del manifiesto de la nacionalidad de los andalucistas que se aprueba en Córdoba. Recorre, son el grueso del libro realmente, y lo que hacen es recorrer las distintas etapas del trienio. Yo lo he dividido en 3 etapas, que sería desde el principio del trienio hasta octubre del 18, en donde hay una especie de llovizna, de huelga, lucha. Luego, a partir de finales de octubre, que se produce el famoso Congreso de Castro del Río, en donde se coordina la actuación de todas las sociedades campesinas. Se inicia un periodo de mayor agitación hasta junio, en el que se declara el estado de guerra en Córdoba. Ahí, en ese contexto, está tanto el motín, en el que por primera vez se utiliza el Viva Andalucía Libre, ¿cierto? En la cocina, si os fijáis en la caseta, en la cocina hay un mural que reproduce la pancarta que llevaba ese lema: Viva Andalucía Libre, mueran los caciques. Y se celebra la asamblea andalucista, que aprueba un manifiesto que se conoce como el Manifiesto de la Nacionalidad, pero que se tiene de preocupación social que tiene el andalucismo histórico en aquella época. Y la última parte sería desde el estado de guerra ya al final, donde hay un declinar de las luchas campesinas, pero es el momento en el que los mineros juegan un papel muy importante y en el que aparecen las clases medias. Y finalmente el último capítulo, el capítulo 8, he intentado poner algunas reflexiones que puedan servirnos en el presente. Tanto a nivel sindical, es muy interesante cómo se hacen las huelgas hace un siglo, muy diferente a cómo se hacen las huelgas hoy. También incluso a nivel político, eso que he dicho, donde las fronteras son muy difusas, están las diferencias, pero están las diferencias muy difusas. Hay una asamblea, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, hay una asamblea en enero del 19, anarquista, una asamblea que fundamentalmente el tono que lleva es anarquista, hablando de la subsistencia, no deja que pase para donde se habla de la subsistencia, del problema de la subsistencia en Córdoba capital, en donde, como digo,
fundamentalmente son anarquistas, en donde se critica tanto la monarquía como la república, pero donde está el concejal republicano Eloy Vaquero, que también habla de lo que han estado hablando en el ayuntamiento en la mañana anterior, o sea, en la mañana del mismo día. Y luego, pues, ese vínculo con el andalucismo, con lo que representa la identidad de Andalucía como pueblo, ¿no? En una entrevista que me ha pasado Joaquín, pues lo he resumido un poco de una forma provocativa. No hubiese habido ni 4 de diciembre ni 28 de febrero sin el trienio bolchevique, porque el componente de clase que se introduce y que queda manifiesto en el estribillo del himno de Andalucía, Andalucía levantado, pedir tierra y libertad, sea por Andalucía, España y la humanidad, un himno nacionalista que internacionalista, no se entendería el andalucismo de la transición de las letras, por ejemplo, de Carlos Cano, la amapola de la Andalucía trabajadora, ni el componente social que tiene tanto el estatuto del año 81 como el actual, que tiene un componente bastante social incluso en los objetivos, ¿no? Lucha por la reforma agraria, contra el analfabetismo, contra la inmigración, etc. Y todas esas reflexiones, también el tema de la memoria, ¿no? De la memoria democrática. Yo planteo un elemento, porque solamente he podido profundizar en Córdoba, pero planteo un elemento. Si nosotros pensamos, un adolescente del trienio es un miliciano de la guerra civil. Desde el trienio a la guerra civil no transcurren ni siquiera 20 años. Y es la misma generación. Y nos encontramos que muchos de los nombres propios en la capital salen, como Azorín Izquierdo, como Palomino Olaya, como Pablo Troyano, entre otros muchos, o se tienen que ir al exilio o terminan en las parillas de los cementerios. Música. Porque es decir, y Díaz del Moral tiene pongo la frase porque a mí me resultó bastante espeluznante la frase de Díaz del Moral, ¿no? Ten en cuenta que el libro de Díaz del Moral está escrito en los años 20, es decir, nadie sabe que va a ocurrir una guerra civil en España, nadie sabe el genocidio que se va a generar, pero Díaz del Moral habla, en una frase dice, hablando de cómo reacciona la burguesía, de cómo en algunos pueblos se llegan a crear somatenes, fuerzas paramilitares, digámoslo así, ante la agitación obrera. Díaz del Moral suelta una frase que dice, si el movimiento obrero campesino se hubiese lanzado a la revolución en el verano del 19, como todo el mundo esperaba, hubiese pagado una cuota alta de sangre. Una cosa, no estoy repitiéndolo literalmente, pero en el libro está. Y efectivamente nos encontramos eso, que está escrito en los años 20, que se refiere a 1919, pero nos encontramos que es lo que ocurre en el 36. De cuando la oligarquía vio realmente en peligro su poder, no tuvo ningún tipo de parálisis a poner en marcha una represión que es un genocidio. Ten en cuenta que en la provincia de Córdoba, bueno, no en la provincia, en la ciudad de Córdoba hay más muertos que en el Chile de Pinochet, solamente en la ciudad de Córdoba. Es un dato bastante llamativo. Y también esa última parte pues, planteó el tema de la patrimonialización, ¿no? De que debe de formar parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio. Quedan restos incluso materiales de aquella época. La Casa de la Cultura de Montemayor era el centro instructivo obrero. En el arrecife en la Carlota, la iglesia, que hoy día es iglesia, es donde estaba el centro obrero. Se instituyó el centro obrero y se construyó una iglesia. Tenemos, en fin, la propia aquí, al final ha sido la foto que me han puesto en la solapa, la casa del pueblo de la calle, de la Plaza de la Alhóndiga, se estaba construyendo en el trienio. No es la que está funcionando en la época del trienio, la que está funcionando está en la calle de Santa Marta, pero sí se está construyendo en la época del trienio. Y queda el arco. Y el propio Rey Heredia. El Rey Heredia es coetáneo del trienio. El Rey Heredia lleva su proyecto, la firma de Azorín Izquierdo,
el 1 de mayo del 18. Sí, os digo que hay una serie de cuestiones. No voy a parar porque no que quede mucho tiempo. De hecho, a las 8 hay otro acto aquí, por si queréis preguntar algo, comentar algo